No te equivoques, el mercado laboral está evolucionando rápidamente y también lo están las expectativas de los empleadores hacia quienes buscan trabajo. La inteligencia artificial sin duda se ha vuelto mucho más común en el entorno laboral actual y hay expectativas crecientes de que los candidatos aporten ciertas habilidades. Ahora esas mismas empresas están evolucionando en la forma en que abordan la contratación y están haciendo preguntas diferentes a las que solían hacer en el pasado. Así que nosotros, como buscadores de empleo, necesitamos evolucionar junto con ellas. Y en este video quiero darte algunas preguntas específicas que probablemente deberías estar listo para responder de cara al 2026 y más allá. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian. Soy reclutador corporativo, estratega de carrera y fundador de A Life After Layoff, y he hecho mi misión desmitificar cómo funciona la contratación y la búsqueda de empleo en las grandes corporaciones. Así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Muy bien, volvamos a la tarea principal, prepararte para entrevistas en 2026 y más allá. Y en el mercado laboral actual, mucha gente está batallando incluso para que les llamen por teléfono, mucho menos para pasar por todo el proceso y conseguir una oferta. Así que si conseguimos esa entrevista tan deseada, asegurémonos de estar completamente preparados. Ahora, tienes que tener en cuenta que estas son solo algunas de las preguntas que probablemente te harán en una entrevista, pero quería enfocarme más en hacia dónde están evolucionando las cosas. ¿En qué están empezando a interesarse más las empresas y cómo eso refleja la evolución del mercado laboral? Ahora, si has pasado los últimos 4 o 5 años sin problemas, eres de los afortunados. Pero para la gran mayoría de las personas, no solo hemos tenido un despido, sino potencialmente incluso más de uno. Y eso ha representado un periodo sin empleo que probablemente no planeamos. Y los empleadores todavía suelen preguntar sobre eso, aunque, seamos sinceros, ellos mismos han causado la mayoría de esos periodos sin empleo. Pero como entrevistados, todavía tenemos que defender nuestro currículum y tratar de convertir esto en algo positivo en lugar de negativo. Así que cuando el empleador inevitablemente te haga esa pregunta, ¿por qué hay un periodo sin empleo en tu currículum?, tienes que estar listo para responderla. Ahora, hay dos tipos principales de periodos sin empleo que probablemente deberíamos estar listos para explicar. El primero es un periodo corto, que sería cualquier cosa menor a, digamos, 6 u 8 meses aproximadamente. Y creo que la mayoría de los equipos de contratación entienden que las personas pueden tener periodos sin empleo y que no debería ser algo tan grave. Si un empleador parece estar demasiado preocupado por tu periodo sin empleo, yo diría que eso es una señal de alerta, porque parece que no están al tanto de lo que sucede en el mercado laboral actual. Pero aún así todavía tenemos que justificarlo. Así que no gastaría mucho tiempo explicando, especialmente si estaba en un tipo de trabajo muy inestable o en una empresa que tuvo despidos muy públicos y generalizados como los despidos de Meta o Amazon. Y para responder a esto simplemente diría lo obvio, que sí, desafortunadamente fui despedido, que la industria en general fue muy difícil durante este periodo de tiempo y muchas empresas experimentaron despidos masivos. Y desafortunadamente mi tipo de puesto fue uno de los más afectados. Pero en general no sentiría la necesidad de explicar esto demasiado porque menos es más. De todos modos, no queremos decir demasiado porque hay más probabilidad de que puedas meter la pata. En su lugar, habla de manera muy concisa sobre lo que pasó, explica que tu trabajo fue uno de muchos y que estás listo para volver al mundo laboral y retomar donde lo dejaste. Ahora, si tu periodo sin trabajo fue un poco más largo, digamos que tuviste un desempleo prolongado, probablemente también deberías decir que te despidieron como parte de una reducción de personal. Pero donde el empleador va a empezar a cuestionar es por qué no has podido reincorporarte al mundo laboral rápidamente. Inevitablemente empezarán a tener prejuicios y a pensar que tal vez no eres empleable. Ahora, obviamente sabemos que ese no es el caso, pero tenemos que convencerlos. Así que aquí está la estrategia que yo usaría. Primero explicaría lo obvio. De nuevo, menos es más. Pero también agregaría los tipos de cosas que he estado haciendo para mantenerme actualizado en mis habilidades y que, con suerte, tú también has estado trabajando en otros proyectos por tu cuenta para mantenerte al día. Tienes que explicar por qué eres la mejor opción para este puesto en particular. Eso va a ser sumamente importante porque si llegaste a la entrevista, al menos vieron algo en tu currículum que les gustó. Tienes que reforzar esa razón y darles suficientes motivos para que puedan ver más allá de un periodo relativamente largo sin empleo. La siguiente pregunta para la que debes estar preparado, y esta podría ser una pregunta trampa o tal vez no, es: ¿usas inteligencia artificial? Ahora, muchas personas dependen de herramientas de inteligencia artificial en su búsqueda de empleo, pero también hay inteligencia artificial en tu trabajo cotidiano. Y yo esperaría que si están haciendo esta pregunta, van a querer saber más sobre tu trabajo diario que sobre si usaste inteligencia artificial en tu solicitud. Si te lo preguntan, quizá quieras responder con una pregunta rápida para aclarar el tema. ¿Estás preguntando sobre las herramientas que uso en mi trabajo diario? Y si dicen que sí, así es como me gustaría responder a eso.
Lo primero que quiero hacer antes de entrar es entender cuál es su política o su mentalidad respecto a la inteligencia artificial. Y normalmente puedes hacer esto investigando un poco. Mira de qué habla la empresa en sus canales públicos de redes sociales. ¿La inteligencia artificial forma parte de la conversación? ¿Sus productos están innovando con inteligencia artificial? ¿Fomentan una cultura abierta a la IA? Algunas empresas están muy orientadas hacia la inteligencia artificial y esperan que las personas tengan un nivel básico de curiosidad o conocimiento al ingresar, mientras que otras empresas son un poco más resistentes y quieren saber que haces las cosas de manera auténtica. Ahora, yo me inclinaría a pensar que cada vez más empresas esperan que las personas lleguen con un nivel básico de comprensión sobre cómo funciona la inteligencia artificial, en lugar de lo contrario. Así que voy a tomar un enfoque más arriesgado, asumiendo que quieren saber que soy bastante bueno en eso. Pero tienes que tener cuidado aquí, porque si piensan que dependes demasiado de eso y que en realidad no tienes las habilidades fundamentales, entonces podrían eliminarte como candidato por esa razón. Así que la manera en que abordaría esto es diciendo que soy muy curioso acerca de las herramientas de IA, que soy muy rápido para adoptar la tecnología y que me gusta hacer las cosas de la manera más eficiente posible. Lo que he descubierto es que algunas de estas herramientas de IA como A, B o C me han permitido reducir algunas de las tareas mundanas para que pueda concentrarme en el trabajo de fondo. Luego prepararía un breve ejemplo de cuando utilicé herramientas de IA para ayudarme a ser más eficiente, pero me enfocaría en mi dominio de la competencia subyacente y no en que dependí de la IA para hacerlo todo por mí. La clave aquí es demostrar que eres adaptable a la nueva tecnología, que eres un innovador y que tienes una mentalidad visionaria y que puedes aportar una nueva perspectiva a este trabajo. Sin embargo, espera que probablemente tengan algunas preguntas de seguimiento más profundas. Así que asegúrate de conocer bien la tecnología de suscripción y las metodologías para que no te atrapen sin saber de qué estás hablando. La siguiente pregunta es sin duda una de las favoritas. ¿Por qué deberíamos contratarte? Y esta es una variación de háblame de ti. Es el mismo principio. Lo que intentan hacer es ver si eres la persona adecuada para lo que estamos buscando en este trabajo. Y puede que no necesariamente sea solo la habilidad técnica, puede que estén buscando más una compatibilidad de motivaciones. Entonces, en otras palabras, si están buscando a alguien que esté interesado en ascender, crecer en un puesto, y tú llegas diciendo que solo quieres un trabajo, probablemente van a haber una incompatibilidad. Y por otro lado, si el trabajo resulta ser muy repetitivo y tedioso y a ti te gustan las cosas mucho más creativas, ellos también pueden verlo como una incompatibilidad cultural. Lo mejor que puedes hacer aquí es leer cuidadosamente la oferta de trabajo para tratar de averiguar qué es lo que están buscando. Quizá hacer algunas preguntas clave y al final dar una respuesta que esté bien alineada con lo que buscan, pero que también sea auténtica con lo que realmente quieres. Y si eres alguien que solo está buscando un trabajo, probablemente no dirías solo necesito un sueldo. A continuación, y esta va a ser cada vez más común, especialmente para los trabajos que han estado haciendo que la gente regrese a la oficina. Seamos honestos, la guerra contra el trabajo remoto la han perdido los empleados en el último año o año y medio, ya que cada vez más empresas están obligando a la gente a regresar a la oficina y el modelo con prioridad al trabajo remoto se está volviendo cada vez más raro. En algunos casos pueden adoptar un modelo híbrido, pero muchas empresas que adoptaron el trabajo remoto están regresando a la oficina y tenemos que esperar que empiecen a usar eso como un indicador cultural para determinar si eres una buena opción o no. Así que yo leería la oferta de trabajo muy cuidadosamente otra vez para entender si hay un componente remoto o híbrido y no asumir automáticamente que solo porque dice remoto significa que es una posición completamente remota. Y si declaras que solo quieres trabajar de forma remota, tienes que esperar que si ellos quieren que alguien vaya a la oficina al menos 1 o 2 días a la semana, podrías estar eliminando tu candidatura. Así que esta es una pregunta que solo tú puedes responder según tu situación o dónde se encuentra el trabajo. Pero ten en cuenta que cada vez que decidas postularte puede haber un componente presencial, así que si eres alguien que solo busca trabajo remoto, probablemente tendrás que decirlo directamente y esperar lo mejor. Y la última pregunta para la que debes estar preparado en 2026 y en adelante es, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Y esta no es una pregunta revolucionaria. Probablemente esta pregunta es tan antigua como las entrevistas mismas, pero se está volviendo cada vez más relevante porque hay una discrepancia entre el salario y lo que las empresas están dispuestas a pagar. Y los salarios han estado bajo presión, especialmente después del auge del mercado en 2021 y 2022 y la corrección posterior. Además de eso, muchas empresas están adoptando un modelo de contratación parcial donde pueden pagar por hora o por contrato.
Y eso puede volverse cada vez más complicado si buscas trabajo de tiempo completo y solo te ofrecen un contrato tipo 1099 o algo equivalente. Así que cuando respondas esta pregunta, es el mismo consejo que siempre doy, pero solo quieres asegurarte de no descartarte tú solo. Lo primero que haría es asegurarme de que estás prestando atención a lo que está pasando en el mercado laboral, y si no has revisado datos salariales en el último año o dos, tal vez quieras volver a hacerlo. Haz toda la investigación que puedas, mira lo que están pagando otras empresas. Un excelente lugar para hacer eso es en procesos de entrevista en curso, si puedes conseguirlas, y así escuchas directamente lo que dicen los empleadores. Pero puede que tengas que investigar un poco más. Busca en varios lugares, entra a algunos foros, trata de encontrar tanta información como puedas sobre los mercados objetivo que te interesan. Y quiero poner un pequeño asterisco aquí. Tu ubicación sí importa, incluso si es remoto. Así que si estás en el sector tecnológico y estás en Iowa y solicitas un trabajo en San Francisco o en la ciudad de Nueva York que es remoto, tienes que tener en cuenta que no te van a pagar esos rangos cuando vives en un área con un costo de vida mucho más bajo. Y la forma en que respondemos a esto es la misma de siempre. Nunca queremos dar nuestro salario más reciente y nunca queremos dar un número específico porque no queremos limitarnos a un rango. En cambio, lo que queremos hacer es entender lo mejor posible lo que está pagando el mercado y luego determinar cuál es nuestro mínimo aceptable y después dar un rango que empiece ahí y suba alrededor de un 15 o 20%. Así que podría decir algo como, basándome en otras posiciones que estoy considerando, mi expectativa estaría en un rango de 100 a 120. ¿Eso tiene sentido para ti? Y al final de cuentas, si quieres que te rechacen para esos puestos que pagan muy por debajo del rango de mercado para alguien con tus habilidades y capacidades. Porque, francamente, si aceptaras ese trabajo, terminarías con un paso muy breve por ese puesto en tu currículum de todos modos, y eso solo te va a perjudicar más adelante. Ahora, estas son solo algunas de las preguntas para las que necesitas estar preparado. Por supuesto, hay toda una gama de otras cosas que necesitas hacer para poder navegar por cada etapa del proceso de entrevistas. Si eres alguien que se pone nervioso al hacer entrevistas, tal vez no te sientes muy seguro de cómo presentarte, eso es precisamente en lo que yo me especializo. Tengo un sitio web llamado alifeafterlayoff.com que está lleno de consejos y trucos, todo desde la perspectiva de alguien de adentro. Y comparto mi conocimiento más profundo e íntimo en forma de algunos cursos de capacitación. Y específicamente sobre entrevistas, tengo 2 cursos. El primero se llama Ultimate Job Seeker Bootcamp y analiza la búsqueda de trabajo de la A a la Z, así que desde el momento en que envías una solicitud hasta el momento en que negocias una oferta. De hecho, es la forma en que yo mismo abordo mi búsqueda de empleo y lo he desglosado en detalle metódico. Te doy consejos, técnicas y estrategias para recordar sin tener que memorizar un montón de respuestas para entrevistas, y eso quita mucho del estrés. Sin mencionar que también nos aseguramos de que negocies las mejores condiciones posibles y no dejes dinero sin negociar. Ahora, si solo te interesa la parte de las entrevistas y no todo el proceso de búsqueda de empleo, he creado el curso intensivo de entrevistas de 48 horas que está diseñado para prepararte para casi cualquier proceso de contratación corporativa importante en tan solo 48 horas. Y profundizamos en la metodología y la preparación para que puedas sentirte sumamente preparado para sobresalir en la entrevista. Y si crees que necesitas un poco más de ayuda personalizada e individual, ofrezco algunas sesiones limitadas de coaching privado 1 a 1 y puedes contactarme a través de mi sitio web alifeafterlayoff.com. De cualquier manera, espero que este video te haya sido útil. Buena suerte en tus entrevistas en 2026 y en adelante. Agradezco que hayas visto el video. Nos vemos en el próximo.